El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Es un espacio para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Apóyelos también. Bueno, tengo que confesar, y la prueba es la afonía que tengo, que es una afección gripal. Y tengo muy disminuida la voz. Así que pido disculpas a mis amabilísimos televidentes, porque mi voz, que es bastante apagada y una voz cavernosa, imagínense ahora con esta pequeña afección que tengo, entonces todavía hay más dificultad para entenderme. Espero que pueda pasar el tiempo con esta voz tan disminuida y tan desgarrada, porque es que hay un problema, que cuando uno se siente mal de la garganta, las palabras se hacen difíciles para su entendimiento. Bueno, señores, el país, yo no sé qué es lo que está pasando con esta droga. Ocupan 200 kilos de cocaína en un avión privado en Punta Cana. La verdad es que el país, uno, si va, por ejemplo, a un país, ¿cómo sería? Un país que no tenga la característica del nuestro. Usted no va a ver el desplazamiento de drogas. Por ejemplo, para Chile, usted sabe que para Chile las drogas no van buscando nada, porque por ahí está muy lejos, todo está lejos de ahí. Eso es verdad. Argentina, la droga, bueno, para consumo de la Argentina. Pero a nadie se le ocurre llevar droga para la Argentina para transportarla a Europa o transportarla a Estados Unidos. Nosotros somos conscientes de la posición geográfica del país, no hay duda de ello. Segundo, de que tenemos el mayor consumidor, lo tenemos prácticamente enfrente. Y Europa
que está a medio camino con nosotros. Nosotros tenemos un contacto muy continuo con Europa por los viajes turísticos, los aviones charter y todo este intercambio, donde se desplazan millones de turistas que vienen de Europa y de Estados Unidos. El negocio de droga camina para allá. El país dispone de 7 u 8 aeropuertos internacionales, muelles muy activos, y la ubicación, repito, geográfica, entonces nos convierte en un espacio ideal para el traficante de drogas. Somos conscientes de eso. Pero a mí siempre me ha preocupado que el país, nosotros no podemos disponer de todos los recursos del desarrollo para la interdicción de drogas y de narcotraficantes, porque gastamos mucho dinero y es un esfuerzo que para un país pequeño y pobre como el nuestro es muy duro. ¿Qué debemos nosotros pedir? Y yo me he identificado con eso todo el tiempo. Hay que buscar la forma de que Estados Unidos, porque a los europeos sería demasiado exigirle que pongan un servicio en el Caribe para la vigilancia de la zona por donde viene la droga. Porque es que si la droga viniera por Puerto Plata, usted me dice, bueno, pero ¿y de dónde que va a venir de Puerto Plata? ¿Por dónde va a venir? Porque no va a venir de Estados Unidos. Si llega a Bahamas, ¿para qué va a coger para Puerto Plata? Mejor sigue de Bahamas y la pasan por ahí a territorio norteamericano. Estados Unidos, que vigila el mundo entero, porque tiene todos sus satélites y todas sus herramientas y equipos súper sofisticados para detectar todo lo que se mueve en tierra y agua, en superficie de tierra y agua. Y yo creo que hasta debajo del agua y debajo de la superficie Estados Unidos sabe dónde andan las cosas. Entonces aquí se sabe claramente la ruta de la droga que viene o de Colombia, Venezuela, la zona de Sudamérica, que es el sur de nuestro país, o de Haití. En Haití es fácil para corregir ese problema, porque está pegado a República Dominicana y es el mismo litoral. La droga viene del mismo sitio que llega a la de República Dominicana, llega a la de Haití. De Haití, que no tiene las facilidades portuarias o aeroportuarias que nosotros tenemos, pues manda la cosa para acá. Porque aquí hay, como acabamos de decir, hay un tráfico intenso de muelles y aeropuertos, donde muchas aeronaves y muchos barcos, muchas naves marinas se interconectan con nuestros puertos y pueden entonces arrastrar, llevar esa droga. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer Estados Unidos? Aquí hubo una vez un radar y Estados Unidos quitó el radar, que era muy útil, porque con ese radar se detectaban todos los aviones que pasaban por la zona. Eliminaron el radar. Se quiso poner una ley o una modificado, creo que dentro de la ley de drogas, de que las aeronaves que fueran identificadas como naves en vuelos ilegales de tráfico de drogas, que la aeronave que no temperara a aterrizar donde le ordenaran las autoridades, principalmente los pilotos de Fuerza Aérea, que esos pilotos de la Fuerza Aérea, pues le caen atrás una avioneta de esta y la tiene que aterrizar en el primer, bueno, tírese en Barahona. Tiene que tirarse. No se tira, dispararle. Estados Unidos fue el primero que no se puede.
Oh, porque puede venir un avión, una avioneta con personas que no tienen que ver con droga y entonces interpreten eso mal. Nada, si un piloto cruza por un área que está vedada, lo más lógico es que sepa que los aviones lo van a interceptar y le van a obligar a aterrizar, no pase por ahí. Pero se alegó que eso era un peligro, derribar un avión cargado de gente y entonces eso iba a traer problemas. Fracasó eso. Sigue la droga. Compramos los Tucanos para ahuyentar los aviones transportadores de drogas. Cesaron los vuelos, las trazas de vuelo eran por centenares. Yo me acuerdo unos mapas que tenían en la dirección de drogas. Ese mapa se veía, era lleno de puntos rojos, donde marcaban las trazas de vuelo. Entonces, los narcos parece que desistieron de los aviones y siguieron con sus barcos. Entonces, ¿qué han hecho? Venían las lanchas, parece que las lanchas se han detenido, ahora son furgones. Vienen en los furgones y de los furgones parece que se trasvasan a los aviones en este caso, o no sé si el furgón se va directo en el furgón, porque hay furgones también que no vienen para acá, sino que pasan por aquí. No sé si también la dirección de droga lo detectas. Esos furgones que, repito, no vienen para este país a descargar, sino que pasan como en tránsito. El asunto es que Estados Unidos, señores, que es el país más afectado, tiene que luchar. Porque esa droga que sale, todo el mundo sabe que sale de Colombia, que se cultiva en Colombia, se cuida en Colombia, se cultiva en Perú, se cultiva en Bolivia, se cultiva en Venezuela. Todos esos países, yo le pongo, como yo he dicho 1000 veces aquí, si Estados Unidos quiere corregir eso, nada más hay que fondear un portaaviones en el Caribe, que no tiene que ser el más grande, porque entonces esas aguas se revolucionan demasiado. Pero Estados Unidos puede controlar esos viajes, porque la droga se sabe por dónde que viene, o de México, de Colombia, de Venezuela, qué sé yo, se sabe por dónde que viene. Y Haití, se sabe claro que lo que hay en Haití, que es un almacén. ¿Cómo es posible que Estados Unidos no sepa quiénes son los que están bregando con esa droga en Haití? Un país que el nuestro es pequeño y el de Haití es todavía mucho más pequeño que el nuestro. Una barbaridad. De todas formas, hay que felicitar a la Dirección Nacional de Control de Drogas, que ha hecho un trabajo extraordinario. La verdad que... Y fíjense que el gobierno destaca poco ese trabajo que se ha hecho en el gobierno de Luis Abinader. Porque dos cosas. O don Luis Abinader acertó a nombrar al director que tiene esa dirección de control de drogas ahora. Y ese señor, que es entonces más serio y más efectivo que los demás, que los anteriores, porque eficacia ha sido extraordinaria y el apoyo incluso que le ha dado el gobierno entonces pues le ha ayudado a hacer más efectivo su trabajo. Pero es un acierto y el gobierno, repito, le ha sacado hasta poco provecho a ese trabajo tan extraordinario que ha hecho la Dirección de Control de Drogas. Vaya nuestro saludo al señor director de esa dirección que ha sido tan efectiva, repito, tan eficiente, porque la droga que se ha capturado ahí es miles de toneladas. Yo creo que ya van miles de toneladas. Eso es increíble. Bueno, la verdad que el narco debe estar en apuros, no hay duda de ello, porque son cantidades muy significativas de drogas. Eso es, son, bueno, para los valores que le dan
Son valores de centenares de millones de dólares lo que se están captando. Bueno, los aranceles han traído muchas discusiones y todavía no está claro. Ya la aprobaron en la Cámara de Diputados y van a aprobar en el Senado la ley. Desde que el presidente habló, nosotros decíamos ayer que hacíamos la observación de las cuotas, porque como no se había dicho que había cuotas, entonces nosotros decíamos es muy fácil traer productos en cantidades industriales, como se dice, almacenarlo, pasó el periodo de gracia y usted se queda abastecido y vende un año que usted quiera, va a vender ese producto. Los técnicos del gobierno no advirtieron eso. Es decir, hubo que hacer esa corrección, porque la Asociación de Industria ya 15 días, qué sé yo cuántos días, después, le hace una observación a los diputados. Entonces yo creo, y lo sigo insistiendo, el presidente de la República no tiene asesoramiento. Y esas son las pruebas de esas cosas que nosotros hemos venido señalando durante todos estos meses. 18 meses, sin asesores, sin Salomones. Entonces son unos locarios, muchos de ellos son unos locarios que no tienen experiencia de nada de las cosas que están planteando. Pero nadie sabe más que ellos. Y le pasa la información, el presidente me imagino yo que asume que esa gente sabe más que todo el mundo. Y ahora faltan también las fechas. ¿Cuándo se puede importar? ¿Lo contempla la ley? Porque si no hay fechas y se puede importar durante 6 meses, que venga el gobierno y fije 6 meses, pero ¿cuáles productos están en cosecha en ese momento, localmente? Por ejemplo, habichuelas. Si en San Juan de la Maguana hay una producción de 150,000 quintales de habichuelas, por ejemplo, que es un consumo prácticamente de 2 semanas, porque el país, todo el mundo sabe, que es dependiente de las importaciones de habichuelas, porque ya no somos competitivos para producir. Pero queda todavía diríamos, esa cultura de la habichuela roja, sembrarla en San Juan de la Maguana. Ya los productores están acostumbrados a sembrar para que se le tenga que comprar caro. Y eso es un cultivo que está en unas condiciones muy difíciles de producción. Ahora vi que le compraron a 7,000 pesos, supe yo, que compró el gobierno. Le compró la habichuela de San Juan a 7,000 pesos. Uno sabe que ya ese cultivo no se puede hacer, como lo hemos dicho, que hay cultivos que incluso de lo que están permitidos por la ley, que ya no son competitivos producirlo localmente. Y el ajo y la habichuela son 2 de ellos. Y ya lo he explicado muchísimas veces. Ahora, si en San Juan están sembrando habichuelas, pues usted no lo puede prohibir que la siembre la gente. Y en estos 6 meses cae en tiempo de cosecha de San Juan. ¿Qué pasaría entonces con la habichuela de San Juan? Un país que va a estar inundado de habichuelas. La habichuela de San Juan no camina, porque por lo menos en el DERECAP las partidas están sujetas a tiempos de cosecha. Hay tiempos específicos donde se puede importar, donde se autoriza la importación. Y otros no, porque usted le hace daño. Por ejemplo, usted no puede traer cebolla en cualquier época, porque si hay una producción de cebolla local, usted no puede traerle una importación de cebolla porque va a dañar el precio, va a arruinar el precio local en el momento que usted haga. Pero esa ley no contempla fechas. Hasta ahora no lo he visto. Es posible que cuando se elabore la ley tal vez lo contemple. O en las cuotas. Ahora, nada más parecido esa ley que a las cantinas del Triunvirato. Señores, hay que ver lo que fueron las cantinas. Aquel desorden armado y tolerado por el propio gobierno fáctico que teníamos. El gobierno del Triunvirato.
Esas cantinas, eso era un desorden, que los aviones de la Fuerza Aérea iban a Miami o a Puerto Rico y venían cargados de electrodomésticos, ropa, zapatos, comida, etcétera, para venderlo. Los guardias lo vendían, afectando el comercio local, quebrado la mayoría de los comerciantes. Esas cantinas fueron estímulo para la revolución, para la lucha, porque el comercio estaba prácticamente quebrado. Cantinas abiertas, es decir, sin ley de aduana, sin aduanas, eso era a lo loco. Todas las ramas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer producción? ¿Cómo se puede hacer país con una mentalidad así, con una medida de ese tipo? Pero además, señores, el DERECAFTA, ¿cuáles son las límites? ¿Cuáles son los problemas que tiene el DERECAFTA? Lo vamos a decir después o a repetirlo, porque lo hemos dicho muchas veces, pero después de una breve pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95% fijas hasta 3 años. Ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Pues bien, todo el mundo en el sector agropecuario es consciente que el DERECAFTA tiene unas disposiciones relativas a las importaciones o a las exportaciones de Estados Unidos para acá, que van a afectar a productos nacionales, porque si usted importa esos productos libres de aranceles, no hay duda que van a competir con los productos locales que generalmente tienen alto costo de producción, por muchas distorsiones que hay. Es el caso del arroz. El arroz no lo incluyeron en la lista de los 67 productos porque el gobierno sabe. ¿Por qué no incluyeron el arroz? Yo voy a explicar el por qué. O pienso yo el por qué. Pero el DERECAFTA, yo he oído muchos políticos, oigo productores, hablando de que ese acuerdo va a quebrar los productores nacionales. Bien, nosotros dijimos aquí, lo repito hoy, que lo dije ayer y varios días más, muchas veces más. Aquí va a haber protestas, porque los productores, principalmente los arroceros, cuando vean la realidad, dándole en la cara, van a salir a gritar. No se han hecho las correcciones, los arreglos que tienen ellos que hacer, porque el problema del arroz es de costo de producción. Y hay que mejorar muchos sistemas de recolección, de siembra, de fertilización, control de plagas, variedades, etcétera, etcétera.
Entonces, si usted no corrige eso, costo del agua bombeada, el agua por bombeo es muy costosa, pero los productores de arroz que bombean agua, que tienen un alto costo de producción, están protegidos por el programa de pignoración, que le da una banda de precio, que hay que comprarle a ese precio establecido ya, un precio de sustentación. Esto que se ha aprobado, digo yo, va entonces como sería aplaudir al DERECAFTA. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se le teme del DERECAFTA? La libertad de importar sin aranceles. Y si usted promueve la importación sin aranceles, aunque sea en un tiempo prudente, breve, usted está bendiciendo al DERECAFTA. Es decir, ¿con qué fuerza moral yo voy a ir a Estados Unidos o voy a ir a la embajada de los Estados Unidos a pedir que revisemos el acuerdo de libre comercio? Porque la importación de productos norteamericanos libres de aranceles nos afectaría o nos va a afectar, porque ya eso está firmado. ¿Con qué fuerza moral? Porque los americanos, ¿qué es lo que le van a decir al negociador dominicano? Pero vengan acá. Ustedes están aprobando una ley para importar sin aranceles. Entonces se ve que el sistema productivo de ustedes es fuerte, que resiste eso. ¿Por qué entonces quieren variar el acuerdo de libre comercio que hemos firmado? Y que ya tiene 15 años que firmamos ese acuerdo. ¿Cómo es posible que ustedes puedan alegar, o aleguen, mejor dicho, no que puedan, no que aleguen, que hay que revisar ese tratado de libre comercio porque les afecta a los productores de leche, a los productores de cerdo, a los productores de pollos, a los productores de carne de res, le afecta a los productores de arroz? Entonces, ¿qué va a pasar? Los productores, por ejemplo, de zanahoria, de todos esos vegetales que se producen en Contaza, van a venir libres de impuestos aduanales. Y son productos limpios, con un buen empaque, buenas prácticas de cultivo, buenas prácticas de cosecha, buenas prácticas de embalaje, buenas prácticas de transporte, buenas prácticas de mercadeo. Esa práctica de embalaje, esos son productos que tienen un atractivo muy lindo. No es lo mismo usted comprar una zanahoria llena de tierra aquí que comprar una zanahoria lavada, limpia y clasificada que viene de los Estados Unidos. Ese es un detalle que yo lo pongo porque sé que van a venir esos problemas, porque nosotros no vamos a poder competir con un país asimétricamente con nosotros. Un país que además de esa asimetría que tiene, que tecnológicamente estamos del cielo a la tierra, como se dice, que tienen unos apoyos especiales, subsidios. Estados Unidos subsidia más de 300 mil millones de dólares, quién sabe la cantidad de subsidios que tienen los países ricos. Subsidian más de 300 mil millones de dólares a todos sus productores. ¿Para qué? Para tenerlo contento. E incluso, si hay mucha producción de un cultivo en los Estados Unidos, que entienden ellos que es un cultivo básico, ordenan no sembrarlo y le dicen al productor: mira, te vamos a pagar lo que tú te vas a ganar, no siembre el cultivo porque va a deprimir los precios, y le pagan para que no siembren. ¿Nosotros podemos hacer eso? No. Entonces, es con ese país es que se va o se intenta ir a pelear para un cambio del DERECAFTA o una prolongación de los aranceles para que la gente de aquí se pueda acomodar, se pueda adaptar a la situación que se le va a presentar. Pero ya tenemos 15 años. Entonces, hay que ver esos problemas, porque esta medida
Y he visto cómo a Leonel Fernández, por ejemplo, se le ha querido comer vivo, porque, señores, Leonel Fernández es un hombre que es presidente de la República, fue 3 veces presidente. Él está hablando con calidad. Yo he visto gente que se han declarado enemigos de Leonel Fernández. Pero usted con Miguel Guerrero, pues yo no sé, Miguel ha perdido el juicio. Esa gente yo no sé qué es lo que le ha pasado. Yo he visto 3 casos, porque es que Leonel es igualito a Balaguer. Idéntico a Balaguer. Leonel Fernández es un hombre sin acrimonias, hemos dicho, contra nadie. Leonel Fernández es un hombre que no tiene púas vengativas ni odios gratuitos con nadie. Le dicen de todo, no responde, no dice nada. Pero he visto este caso, por ejemplo, Miguel Guerrero. Pero Miguel tiene un odio concentrado en Leonel Fernández que le odia. Pero le odia ¿por qué? Yo le dije una vez a Leonel Fernández, mire, presidente, a Joaquín Balaguer una vez alguien le preguntó, doctor Balaguer, fulano está hablando mal de usted. Dice Balaguer, ¿y qué favor le habré hecho? Los 3, yo he visto 3 personas que le han declarado, como se dice vulgarmente, la guerra a Leonel Fernández, pero los 3 le deben favores a Leonel. Y están ahí, Moreno, Guillermo Moreno, Miguel Guerrero, mi amigo Miguel, que ha perdido el juicio, cogió el monte, como se dice, pero ese hombre se puso por unos contratos que dieron en obra pública a un canal donde él trabajaba, y ese hombre se puso del lado de Gonzalo y del lado de Danilo Medina y tomó ese rumbo, cosa que está bien, que usted sea de quien sea. Pero que eso no sea óbice para usted montarle una campaña a otro en una forma que se ve, eso se ve mal. Un intelectual como Miguel, mostrando una actitud tan anti. Pero así anda Guillermo Moreno, lo vimos con el caso de Leonel Fernández también, y el otro, Andrés L. Mateo. Pero hay gente que querían cargos. Y tal vez Leonel no lo pudo complacer. Pero ¿y cómo es posible que una gente actúe así? Bueno. Pues Leonel Fernández, con esta posición que ha tomado, con el asunto de los aranceles, de la ley de aranceles, le han comido vivo. Pero yo le voy a decir lo siguiente. Y aquí no tengo que hablar como a Leonel político, a Leonel presidente de la República. ¿Qué se hizo aquí? Leonel, en el año 2004, podríamos decir que pobló el árbol, o mejor dicho, el bosque talado del 2004 fue repuesto por Leonel Fernández, el gobierno de Leonel Fernández. Porque yo he dicho, lo dije ayer, el país tenía un crecimiento de 3 puntos negativos. El sector agropecuario creciendo negativamente. De 80,000 cerdas madres, el país quedó con 35,000 cerdas madres. El sector agropecuario estaba quebrado porque no había dólares, ni siquiera para importar las materias primas. Esa era la situación, los polleros, los productores de huevos, los productores de cerdo, todo el mundo, los productores de carne, de reses, de las reses, de leche, etc. El gobierno de Leonel Fernández, cuando comienza, dice, señores, hay que darle apoyo a los productores para poder enfrentar la situación de déficit de oferta. Y al mismo tiempo, la economía, cuando comience a mejorar, la gente va a ganar empleos, la gente va a ganar más dinero y la gente va también a pedir más cosas, bienes y servicios. Lo van a demandar, entonces tiene que haber una oferta alimentaria. Bien. El arroz, por ejemplo. Con el arroz, se tenía que importar 1.600.000 quintales de arroz anualmente. Había que salir de ese déficit. ¿Qué se hizo? El programa de pignoración, que hoy el Banco de Reserva afortunadamente sigue con ese programa, y saludo al señor administrador del Banco de Reserva, a Samuel Pereira, que le ha dado un apoyo extraordinario a ese programa de pignoración, 10,000 millones de pesos.
para sostener la pignoración del arroz, que es muy importante. Porque si no se pignoraba ese arroz, el arroz entraba en una guerra de precios. Un día está barato y otro día está muy caro. Se estabilizó. Pero el gobierno tuvo que pagar el pago de los intereses, el pago del financiamiento para el almacenamiento y el pago del seguro para pignorar el arroz. Ese dinero se logró ponerse en presupuesto. Ahora, de 8 millones de quintales de arroz subimos a 12 millones de quintales de arroz. Se estabilizó la producción de arroz por ese programa de financiamiento. Bien, ese mismo gobierno de Leonel Fernández, yo recuerdo, por eso digo que Leonel Fernández tiene autoridad para hablar de lo que está hablando, porque se le dio apoyo a los productores, que es donde él ha planteado, vamos a apoyar la producción local, vamos a darle apoyo a los productores, eso es lo que se necesita. Yo como agrónomo lo sostengo también. Los bananeros de la línea noroeste y de Asua estaban al borde de la quiebra en el 2004. El muelle no servía, los barcos no querían venir a transportar los bananos. Incluso el muelle estaba tan mal que el gobierno 2004 lo llenó de rocach, unas cenizas, el muelle, para ponérsela más difícil a los productores de bananos, porque entonces la Unión Europea ponía trabas por esas cenizas contaminantes. Señora, aquello fue una tragedia. 100 millones de pesos invirtió el gobierno de Leonel rehabilitando el muelle. Ponerlo para que entrara un barco. Los bananeros, yo recuerdo que el señor Amílcar Romero era el ministro. Y yo, valga la inmodestia, redacté el oficio. Porque el propio ministro me dijo, Manuel Fermín, redacta tú el oficio. Para dirigírselo al director de aduanas, al señor Coco, que en paz descanse, a la firma de Amílcar Romero, pidiendo exoneración para los cableguías de los bananeros para transportar los bananos. Es decir, los bananeros necesitaban apoyo para subir la producción. Y Amílcar Romero, yo recuerdo, consiguió un préstamo de 10 millones de pesos para dárselo a ellos, a los bananeros, para recuperarlos. Ahora, de 200,000 cajas de banano que se exportaban, subieron a 345,000. Yo creo que hoy debe estar alrededor de 400,000 cajas de 18 kilogramos. Cada una se está exportando de banano hoy. Ahora, ¿quién le dio esos apoyos? Se lo tuvo que dar Leonel Fernández, el gobierno, y después el gobierno mismo de Leonel Fernández le facilitó 400 millones de pesos a una tasa de un 6% a los bananeros. Pero la gente no se acuerda de eso, porque las cosas nadie se acuerda. Otro empuje. Señores, aquí hubo, por medidas administrativas, no pagaban impuestos sobre la renta a los productores agropecuarios. El gobierno de Leonel Fernández estableció eso prácticamente, no se pudo establecer por ley porque había que cambiar una serie de cosas. Pero eran disposiciones administrativas. Y el gobierno de Leonel Fernández le facilitó eso a los productores. ¿Para qué? Para poder ser competitivos, para poder producir a mayor cantidad y producir el 85% de la seguridad alimentaria. Yo traje aquí un folleto elaborado por la FAO confirmando que el país producía un 80, un 85% de la seguridad alimentaria, de la canasta básica demandada por la mayoría del pueblo dominicano. El país era capaz de producir un 85%, pero el sector agropecuario creció hasta un 12%. Un 9, 10, crecía a esos niveles, no a 1.7 como está creciendo ahora. Esas fueron medidas que se tomaron. La leche, 3 pesos por litro de leche productiva. De 360 millones de litros subió a 675 millones de litros de leche. Los polleros y los productores de huevos se vieron en una crisis en el 2008.
se le dio 324 millones de pesos para que mantuvieran la producción. ¿Qué hizo el gobierno? Compró las gallinas, las subsidió y se la vendió al pueblo a 100 pesos en las plazas agropecuarias, que es lo que yo he pedido. Hagan plazas. Pero este gobierno no se lleva de nadie. Prefieren que INEPRE esté vendiendo unos productos que usted no sabe. El jueves, mañana, usted no sabe si es verdad que va a conseguir los productos de INEPRE en todos los supermercados que se ha firmado ese pacto. Porque es que eso es una locura. Entonces el gobierno se está llevando de locarios. Vamos a una breve pausa y seguimos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, antes de seguir con el tema, vamos a recordar que los miércoles el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Mi país está vendido. Esto basta. Sánchez, padre de la patria, mártir del cercado. A esa lectura obligada de esos trabajos de Marino Vinicio Castillo, hoy debo también anunciar que a las 7:30 de la noche es la misa novenario de misa de doña Sogela, que murió la semana pasada. Esa misa se va a realizar en el colegio Claret, creo que se llama la iglesia, ahí en López Peña, esquina John F. Kennedy. Todo el mundo conoce el Claret. Y a las 7:30 será la misa final de doña Sogela ahí. Que aprovechamos para nosotros anunciarla. A doña Sogela Melgen, que en paz descanse, Semán Muez, eran los apellidos de doña Sogela. Que en paz descanse doña Sogela, pero más tarde iremos a la misa. Bien. Entonces, fíjense el caso del arroz. El arroz no se incluyó en los 67 productos libres de aranceles. ¿Por qué? ¿Por qué no incluyeron al arroz? Porque los productores de cerdo dirán, pero nosotros también tenemos la producción de cerdo. Nosotros logramos ya establecer una producción estable y tenemos unos precios estables, aún con la fiebre porcina. Los productores de pollo pueden decir lo mismo. No, pero nosotros tenemos aquí una producción de 18 millones de unidades, de a 4 libras cada uno. Eso es mucha carne de pollo. Y los huevos, nosotros tenemos, los productores de mantequilla podrán decir lo mismo. El arroz
está estable porque esas medidas de pignoración que se tomaron, pero se tomaron allá en el 2004. Y hoy todavía el Reserva, fíjense cómo el Banco de Reserva, 10,000 millones de pesos. Pero el Banco de Reserva se mete en ese programa porque hay un fondo presupuestado que garantiza ese gasto que yo dije, que no lo cubre el productor, ni lo cubre el banquero, ni lo cubre el dueño de factoría de arroz, el molinero. ¿Quién lo cubre? El Estado, el gobierno, vía presupuesto. Costo de seguro, costo de almacenamiento y el costo financiero que tiene el préstamo. Es decir, hay que pensar en esas cosas, en los apoyos. Eso es lo que tenemos que darle fuerza a los apoyos locales, pero no poner a nuestros productores que no pueden competir por la asimetría. De todas formas, como los gobiernos, yo he dicho, son como las hormigas y comienzan a llevarse de locarios y terminan haciendo muchísimos errores, cometiendo muchísimos errores y después tenemos que pagarlo todo o, como se dice también, salir con precipitación lo que han tomado las decisiones, porque pasan esas cosas. Ahora, en ese Congreso ahí no hay calidad para enjuiciar eso. Ahora vamos a ver, ya los industriales y los mismos productores se sienten tranquilos porque ellos dicen que van a participar para las cuotas. Y sabiendo uno las comisiones, y sabiendo uno la corrupción que ha habido todo el tiempo con eso, porque nosotros denunciamos aquí la corrupción ahora, con la expedición de permisos de importación ahí en agricultura. Ni caso. Ética no ha mirado para el Ministerio de Agricultura. La Dirección de Ética. Vamos a rogar que esas cosas no terminen debilitando más a los productores nacionales. Ojalá todo salga bien y que el gobierno se luzca con las medidas, que yo dudo que esas medidas, lo más que pueden hacer es presionar el dólar. Porque con una locura de importación, la gente comienza a importar. Vendrán más cajas también de Estados Unidos, las famosas cajitas que vienen por... Ya eso es grande el negocio. Entonces, en la demanda de dólares, podría tal vez hasta influir en la tasa de cambio y desestabilizar la tasa de cambio. Uno no sabe. Buscarán más préstamos. No lo sé tampoco, porque aún subiendo la tasa de interés, que es lo que ha hecho el Banco Central, que sí sabe lo que tiene que hacer. Porque esas sí son las medidas sanas para bajar la inflación. Frenar el crédito fácil. Pero ahora lo que estamos abriendo la puerta del crédito fácil. ¿Por qué? Porque mucha gente va a salir a buscar préstamos para importar, porque es un negocio que ellos dicen un negocio redondo. Entonces, le pueden poner presión al dólar y también ponerle presión a las mismas medidas del Banco Central. Pero yo no puedo meterme en ese terreno porque yo soy ahí un supino ignorante. No puedo opinar de esas cosas que están reservadas para los técnicos de la economía. Bueno, perdón. Yo creo que entonces los que podrían, o los que arguirían, en este caso, que Leonel Fernández se le estará echando de místico o de líder nacional y de líder que no puede ser refutado, le podrán tal vez decir todas esas cosas, pero repito, eso que yo estoy diciendo, eso fueron políticas que se vivieron en su gobierno. Y yo no lo digo para, diríamos, salvarle de una situación que quieran decir ahora, que Leonel Fernández, que está en esto. No, no es que eso fueron medidas que se tomaron porque se discutían. Y se aprobaban sobre la base del consenso y del disenso también, pero se consensuaban. ¿Y por qué tenían efectos?
porque eran crisis. La crisis del 2008 era peor que esta, porque era una crisis múltiple. Petróleo a $140, crisis financiera, crisis alimentaria, no había arroz para la venta. Estados Unidos tenía prohibido vender arroz al exterior, China, todo el mundo. Sin embargo, nosotros no tuvimos ese problema porque hubo una buena asistencia por la parte del gobierno y una buena respuesta por parte de los productores, y tuvimos arroz y hemos mantenido esa estabilidad en ese cultivo, y por eso no fue incluido entre los 67. Bien, señores, ese caso de Rusia hoy, de Ucrania, esas denuncias que se han hecho de esa actitud criminosa de Rusia, pues es un escándalo. ¿Cómo ese país se le puede hacer ese daño a Rusia por este psicópata asesino que es Putin? Una cosa increíble, señores, es mintiéndole al mundo y a su propio pueblo. Es decir, eso que pasó, que denunció Ucrania y que el mundo ha visto, que hasta Europa ha votado más de 200 diplomáticos de Rusia, váyanse de aquí, no lo queremos. Eso es una cosa increíble, pero ¿y qué va a hacer de ese país? Putin. Ahí hay un señor, Lavrov. Póngame a Lavrov, Eric, hazme el favor. Ponme a Lavrov. Esa cara, ese rostro para mentir. Mírenle el rostro a ese, esos son de los delincuentes de Putin. Gente que se han hecho millonarios, porque son de la gente de confianza de. Mírenle el rostro a ese elemento para mentir. Es decir, ese señor dice que eso es un montaje de Ucrania, los muertos que aparecieron después que se fueron las tropas rusas. Pero hoy hay denuncias más graves, que son la de tener crematorios móviles, como hacían los nazis. Señores, pero eso es una cosa que es una vergüenza. Y ese país acusa de nazi a los ucranianos, que hay que acabar con el nazismo, y ellos actuando como los nazis. Eso que dicen ellos lo niegan, pero la masacre de Katyn, mataron más de 22,000 oficiales del ejército polaco en el 39, cuando invadió la Unión Soviética, invadió Polonia, y después la invadió la Alemania, también la Alemania nazi. Mataron 22,000. ¿Quién dio la orden? Stalin. Beria, Laurenti Beria, el jefe de la policía secreta del KGB, qué sé yo. Los documentos probatorios en el Kremlin, él pidiéndole a la orden a Stalin que le diera la autorización para matar, asesinar más de 22,000 oficiales de policía, oficiales del ejército polaco. Ahí habían intelectuales, médicos, artistas. Los mataron a todos. ¿Y qué hicieron? Ah, no, esos fueron los nazis. Lo mataron con pistolas nazis, con balas de pistolas nazis alemanas. La Unión Soviética negó eso. Negó que ellos fueron los que mataron a esos polacos, que quien los mató fue Hitler. Así es que acostumbran hablando mentiras. El Lavrov que yo enseñé. El otro, miren cuál es el otro. Ese era el de Stalin, de Relaciones Exteriores, el señor Molotov. Miren a Molotov. Ese fue el de Stalin. Y salieron a negar que la Unión Soviética había propiciado ese asesinato, ese genocidio en masa. Lo negaban. Pero lo negaron hasta el año 1990, cuando vino Gorbachev, señores. Fue Gorbachev que abrió los archivos y dijo, sí, fuimos nosotros. Porque aparecieron los papeles de Beria, las cartas, los oficios pidiéndole a Stalin la aprobación. Pero ¿qué pasó? La maquinaria de desinformación de Rusia preparó todo un expediente para negar que eso había sido un montaje contra la Unión Soviética, que esos papeles de Beria eran falsos. ¿Ustedes saben quién paró la investigación? El señor Putin, en 2004.
alegando que eso eran secretos de Estado y que ya los ejecutores de esas matanzas ya no viven, están muertos, que es mejor que se deje eso ahí cerrado. Mírenlo ahora de nuevo. Ahora Ucrania es el malo, Ucrania es el nazis. Es decir, Ucrania mata a su propia gente, Ucrania gasea a su propia gente, tiene crematorios. Ustedes saben lo que es crematorio en este tiempo en Europa, cremando los cadáveres para no dejar evidencia de lo que le pasó en Bucha. Es decir, lo que le espera a ese país es una vergüenza. Y todavía hay personas, hay corifeos que defienden a Putin. Pero yo digo, pero son gente que no tienen armas. Todavía China no se atreve a condenar. No, eso hay que investigarlo, dicen los chinos. Oigan por dónde hay que andar. Por eso que yo digo, Estados Unidos es que tiene que liderar el mundo sobre la base de ponerle presiones a todos estos genízaros, a todos estos abusadores, dictadores. Porque en Estados Unidos nadie se puede meter en la presidencia más de 8 años. Ahí no hay. Ahí las casualidades no vienen ni que el dictador se coloque, porque ahí hay tradición de dictadores. Ahí lo que hay es tradición de democracia en los Estados Unidos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.